Buenos días a todos y todas los que estáis escuchándonos. Tenemos el gusto desde el programa TEI de contar con nosotros a toda una institución, la verdad, toda una institución que además nos ha alumbrado a muchos de nosotros, yo incluido, en algunos encuentros que hemos tenido. Se llama Nélida Zaitegui y, bueno, lo primero que me gustaría decir es que es maestra, es pedagoga, pero es una gran promotora de toda la construcción de una paz positiva en los centros educativos. Siempre su discurso es precisamente en torno a la responsabilidad y a la ética del docente y del centro, para que el centro tenga precisamente esa paz positiva que es absolutamente necesaria en la docencia. Luego, por supuesto, ha participado y dirigido la revista Convives, una revista que todos conocemos sobre temas también de convivencia, y ha escrito diversos libros. Ha también trabajado como consejera de Estado en temas de convivencia, y también ha colaborado en los planes de convivencia anuales. O sea, de hecho, yo creo que, si no, Nelia, tú no me corriges, que debiste ser promotora en ese tema de generar planes de convivencia en los centros, que hasta hace un tiempo empezaron, pero antes no existía nada de esto. Bueno, pues encantado, Nérida, de tenerte entre nosotros. Y bueno, aquí por parte del programa TEI, pues estamos como siempre en estos diálogos TEI que hacemos con personalidades del mundo de la educación. Pues Alberto Andrés desde Castilla y León, en su Segovia natal, y yo mismo, José Antonio, aquí desde la zona de Alicante, la zona de Comunidad Valenciana. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme decir lo que pienso, en fin, esta posibilidad que me dais, ¿no? Luego, ten cuidado, yo desde luego de personalidad mucho ni de muchas cosas nada. Yo soy una maestra que ha trabajado toda su vida, bueno, durante 24 años en el aula, luego he hecho muchas cosas, pero yo me siento, siempre digo que soy maestra y pedagoga, y luego he ejercido eso en distintos espacios. Pero eso es lo que me define como identidad, ¿no? O sea que yo con eso me quedo muy contenta. Además estoy muy orgullosa. Yo soy maestra. Claro. Pero lo de personalidad, José Antonio, yo creo que lo decía por el valor intrínseco de la palabra, no porque porque hayas sido o hayas a lo largo de tu extensa carrera ejercido distintos cargos o distintas. Bueno, es pues tu eso, personalidad, una personalidad que nos ha arrastrado a muchos y nos ha guiado muchas veces, Nélida. Bueno, pues muchas gracias. Es muy gratificante que me digáis eso, no creáis. Sí, no, es la verdad. Es la verdad, la verdad. Bien, pues si quieres podemos empezar un poco pues, con algo así tan sencillo como qué entiendes tú por la paz positiva y cómo se puede esto generar en un centro educativo. ¿Cómo se puede llegar a eso? En Convives, que lo creamos hace un montón de años, pues siempre nos planteamos desde el comienzo qué entendíamos definir entre nosotras, ¿no? Porque es muy importante tener claro cuando hablamos de convivencia de qué estamos hablando. Y cuando trabajo con el profesorado o en los centros siempre empezamos por decir, vamos a definir qué es convivir, qué es la palabra convivencia, qué entendemos. Hay quien entiende que son niños y niñas calladitos, quietos, que suben, que no hay problemas, y dices, no, la convivencia es otra cosa. Y la convivencia positiva todavía lo tomamos de la idea de paz positiva de Galton. Nosotros de ahí sacamos la idea de que era la relación entre las personas, entre todas las personas mayores, pequeñas, unas relaciones fundamentadas en el respeto y desde luego en la que no hay que eliminar todo tipo de violencia. Y la violencia, aparte de ser verbal, de ser física, de ser psicológica, es también cultural, es también simbólica, es también estructural. Entonces, claro, ahí nos obliga a meternos a fondo, porque no todos pájaros y flores, no, hay que entrar en serio y en profundidad a las cosas. Por eso, desde la convivencia positiva implica que no haya ningún tipo de violencia, ¿eh? Y te repito que las violencias son muchas. Entonces, eso también nos daba lugar a profundizar en el concepto y también a encontrar entonces a partir de ahí cómo queremos trabajar en los centros y qué queremos conseguir, que es esa paz positiva donde hay respeto, los conflictos se gestionan sin ningún tipo de violencia, porque conflictos vamos a tener siempre. El tema es que aprendamos a gestionarlos, que aprendamos también a querernos, a relacionarnos con otras personas, a cuidarnos y a cuidar. Todo eso tiene que ver con la convivencia positiva. Claro, ahí acabas de tocar también un tema que me parece básico y que enlazaría con otra cuestión que te quería yo plantear, y es
el tema de la violencia estructural. Cuando tú vas a un centro y precisamente hablas de verdad, de la paz y tal, pues muchos profesores dicen, sí, claro, la paz de los alumnos, de que, como dicen, estén callados o sean respetuosos ya, pero ¿qué ocurre con el profesorado? ¿Qué ocurre con la estructura del centro? ¿Cómo debe ser una estructura del centro? ¿Cómo debe ser una formación de profesor? ¿Cómo debe ser un profesor realmente para encajar en ese concepto y llevar una labor docente y transformadora del entorno en el que está? Claro, mira, yo suelo decir al profesorado que ellos, o sea, ellas, yo como maestra, ¿no? Cuando me coloco delante de mis alumnos y alumnas, evidentemente soy yo la que comunica. O sea, ahí no hay saberes, no hay conocimientos. Al final es una relación, la relación educativa es una relación personal, donde yo cuando interactúo con mi alumnado soy toda yo. Yo les solía decir, y vais además como en la moto, sin ningún tipo de protección. Vas tú y el alumnado. Y lo que tú vivas y lo que tú seas, eso es lo que vas a comunicar. Mira, nadie da lo que no tiene y desde luego podemos mantener el tipo y hacer que hacemos durante un ratito, pero de seguido, mira, si hay algo que sabe el alumnado es perfectamente cómo eres. Y no les engañas ni para atrás. El primer día dice, ojo, parecía majo, ¿no? Porque nos dijo unas cosas, joder, pero luego esto. Yo recuerdo una vez que les oí a mis hijos, yo tengo 4 hijos, y cuando los 2 de ellos iban allá al instituto, donde había estado el mayor, les oí desde su cuarto y me quedé a escuchar, porque además yo era la inspectora del centro, y me quedé en el pasillo diciendo, ¿qué dice este? A ver, ¿qué te ha dicho esto? ¿Cómo? Oye, la evaluación que hizo profesor por profesor, mi hijo el mayor, contándoles a sus hermanos, porque eran mellizos los siguientes, y cuando van y le dice, de ese no te fíes, y pues es un tío muy majo, mentira, no, y este es no sé qué, saben perfectamente lo que somos. Entonces, claro, la labor de modelaje del profesorado es tan importante que uno primero tiene que decir, claro, yo conmigo, yo qué soy, cuáles son mis valores, cuál es mi sentido de la profesión, para qué estoy yo aquí. Claro, si no tengo eso, pues yo entro y voy a dar una clase, oiga, el que aprende, el que no. Pero las personas que no son cabezas, son personas al completo lo que tenemos enfrente. Y eso evidentemente implica unas competencias profesionales absolutamente necesarias, como son la empatía, la resiliencia, como son la capacidad de escucha, de comunicación, también de responsabilidad y de hacer crecer al otro, ¿no? Entonces, si todo eso no viene de fábrica, pues es muy difícil que eso después se construya. Por eso la selección del profesorado tiene que ser una selección hecha en base a esto. ¿Qué eres tú? ¿Qué tienes? ¿Qué aportas? ¿Cómo puedes convivir, estar y ayudar a que crezcan otros? Porque si no tienes eso, pues difícilmente. Y sin embargo, el sistema de selección que tenemos, no voy a hablar de eso porque todos lo conocemos, justo mide de aquí para arriba qué cosas me sabes decir, pero de aquí para abajo lo que sientes, tus valores, tus actitudes, eso parece que no importa. Y así nos va. Yo una vez Entonces, recuerdo cenando con Tedesco, una de las veces que vino, antes, pobre, se murió hace un par de años, pero bueno, era muy amigo mío y me acuerdo que una vez me dijo, mira, Nelly, el tema del profesorado, como no lo hagamos bien, hipotecamos el sistema educativo durante los próximos 30 o 40 años, que es lo que van a ejercer. Lo estamos hipotecando. Y yo no sé cómo realmente alguien no toma decisiones de una vez por todas para que esto ocurra, con temarios del año 93, con todo de memoria, con temas que se compran en Internet. O sea, por Dios, pero haga usted una entrevista, mire usted qué perfil proactivo tiene esta persona, si es un prosocial, porque es que eso es lo que le va a dar la posibilidad de educar. además, creo, no soy un experto en ello, pero tengo entendido que, por ejemplo, Finlandia de alguna manera estaba como nosotros hace unos 50 años y hizo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Es decir, se acabó, señores, vamos a juntarnos todos los partidos políticos y tal en una cuestión tan importante como es la educación y vamos a ver cómo hacemos, entre otras cosas, el proceso de selección del profesorado. Y creo Bueno, que ya sí para que... entrar, en Finlandia para entrar, o sea, desde el comienzo, y los que comienzan, un 40% no termina. O sea, no termina porque se van. A ver, pero alguien entendería que yo pongo un símil, ¿no? Para un partido, un equipo de fútbol, gastan un pastizal en contratar buenísimos entrenadores. Y además, bueno, a la poco que fallen, se va a quedar a la calle, cogen otro. Y yo pregunto, ¿entrenar para vivir? ¿Entrenar o sea, para la vida, para el sentido, vale cualquiera? Pero si estamos entrenando a las nuevas generaciones, necesitaríamos lo mejor de la especie. A magisterio, a educación, tiene que venir lo mejor.
las mejores ejemplares, por decir de alguna manera, ¿no? La gente con más valores, con más sentido, con más capacidad empática, actitud de servicio, con comportamientos prosociales, de compromiso. A mí lo de vocación no me, o sea, no, pero con profesionalidad en el sentido de yo qué soy, o sea, yo qué soy, qué puedo. Entonces, me parece una irresponsabilidad, pero así, con esas palabras, irresponsabilidad, lo que estamos haciendo en la selección del profesorado, que no sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es tremendo lo que comentas, porque en el fondo lo que demuestra es una falta de interés realmente en los resultados de lo que es la educación en la escuela. Entonces, eso es todavía más terrible. Es decir, y eso es violencia estructural, pero de las más profundas que hay, porque además no la vemos y es muy difícil desde nuestra posición removerla, ¿no? Si realmente no hay un acuerdo social. No, mira, ahora vamos a hacer una nueva ley educativa y con eso se resolverá todo. Pero una ley que la vamos a cambiar nosotros cuando lleguemos, cuando lleguen otros, me refiero, la van y la cambian, y luego vienen otros y van y cambian. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Y fíjate, en Finlandia, tú decías, hace 50 años hicieron eso y nosotros en 50 años, ¿cuántas leyes educativas hemos hecho? Claro, ese es el tema. En fin, y el resultado es el que es, pero bueno. Pero yo creo que deberíamos de centrarnos más en lo que sí que podemos hacer, que es, o sea, sí, desde luego, yo creo que debemos de reclamar, y además lo pienso desde hace mucho tiempo, que debemos de reclamar un buen proceso de selección del profesorado, pero bueno, con los mimbres que tenemos, ¿qué esto podemos hacer? Porque tú planteabas la tarea del modelaje y las cualidades profesionales que debe tener el buen docente a la hora de hacer la convivencia, de desarrollar esa convivencia. Yo me doy cuenta cuando haces formación al profesorado que hay muchas carencias, simplemente en cuestiones que son básicas, como las competencias comunicativas, ¿no? La escucha activa. Ya no voy a decir que un profesor, por supuesto que tiene que ser empático, pero lo de la empatía a lo mejor es más difícil de provocarla si no tienes un mínimo de serie. Pero hay cosas que se pueden aprender y que realmente te das cuenta de las enormes carencias que hay, ¿no? La escucha activa, la comunicación asertiva, todo eso que es básico para la relación, ¿no? Bueno, con los miembros que tenemos, ¿qué hacemos, Nélida? Bueno, pues mira, yo al menos los años que he trabajado en este tema, lo primero que hemos hecho ha sido trabajar, bueno, aquí en nuestro Departamento de Educación hace ya un montón de años, desde el 2004, se está trabajando en los planes de convivencia. Quiero decir que ha habido todo un proceso largo, incluso hubo en un momento personas liberadas con liberación horaria para encargarse de la convivencia en los centros. Yo creo que duró varios años. Cuando yo fui responsable del programa, desde luego se puso eso. Tenían 3 o 4 horas una persona para poder pensar, dinamizar la convivencia en los centros. Yo creo que el primer tema que era nuestro trabajo era hacer la fase que llamábamos de sensibilización, ¿no? A la hora de plantear que el centro en su programación anual, el plan anual de centro, tuviera siempre una página de aquellas 10, que tenía que ser algo muy breve. Hicimos un guión de cómo hacer un proyecto, un plan anual, ¿no? Que no fueran, venga, literatura y el poema pedagógico de Macarenco, que no, hombre, que no, que estamos aquí para que me digas dónde estáis este año en este plan, que eso tendrá que estar relacionado con vuestro proyecto educativo, pero el plan anual o la programación general anual va por ahí. Entonces metimos que hubiera siempre una página dedicada a la convivencia, ¿no? A decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso qué tenía? Pues en primer lugar suponía que la gente tenía que definir qué entendía por convivencia, porque era lo primero, una fase de sensibilización. Oye, ¿qué entendemos por convivencia? ¿Por qué necesitamos nosotras, nuestro centro, por qué necesita un plan de convivencia? Y aquello obligaba a que la gente hablara, a que debatiera, porque ¿sabéis cuál es el problema fundamental que se da en los centros? Que a veces es un cúmulo de unitarias. O sea, el tema de la coordinación, de pensar todos igual, de pensar que ese alumno pasa contigo en primero, conmigo en segundo, con otro en tercero. Si no hay un hilo conductor de algo de fundamento, es decir, el común denominador que este centro tiene, pues nos podemos encontrar con que el crío, pues bueno, la cría, pues ahora voy yo aquí, mañana lo otro, y perdemos cantidad de energía, ¿no? Entonces, en el tema de la convivencia, en primer lugar, era que pensaran qué sentido tenía la convivencia, qué era, qué entendían, y ahí daba mucho debate, a jugar ahí, para que tuvieran una definición que se quedase escrita aquí. Entendemos por convivencia esto. Luego, la siguiente era,
Muy bien, nosotros cómo queremos vivir en el centro, porque es importante determinar cómo queremos vivir, queremos estar bien, queremos que cada uno cumpla con su papel, yo el primero, y los otros, lo que nos corresponde. ¿Cómo podemos generar bienestar en la comunidad educativa? Porque mirad, el aprendizaje está muy unido también a las emociones y al bienestar o no. Aquello de la letra con sangre entra, pues bueno, aquello, en fin, vamos a dejarlo. Pero el aprendizaje, hoy cuando leemos a Hattie o no, hablamos de aprendizajes profundos, entonces tenemos que pensar que eso también es muy importante, el bienestar y también nuestro propio bienestar. Yo a veces les digo al profesorado, por egoísmo, porque estés tú bien. Vamos a plantear cuestiones para que tú también te cuides, porque mirad, nosotros nos tenemos que cuidar. El trabajo de un profesor o una profesora en el aula es complicado, es el cuerpo a cuerpo y eso desgasta muchísimo. Yo cuando volvía de la escuela me acuerdo perfectamente que llegaba a casa a veces, ay, pero así como porque has estado 5 o 6 horas, como yo decía, con todas las luces encendidas. Que no hay un minuto de descanso, es continuamente la interacción con el alumnado, ¿no? Entonces, claro, ese cuidarse uno mismo es importante y aprender además a cuidarnos, cuidar y que nuestro alumnado también pueda participar en qué normas hacemos, porque estamos desarrollando también, hay un desarrollo moral cuando determinamos, a ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué venimos a la escuela? ¿Vale? ¿Para qué? Y ahora, ¿esto cómo lo hacemos? Para estar bien mientras lo hacemos. Y eso implica que las normas no las hace el profesorado y las pone aquí, porque a veces hacemos todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y entonces hay que plantearse, hagamos todo con el pueblo, con mi alumnado determinamos las normas y además encima ellos aprenden que esas normas son suyas y no esperan que, profe, mira lo que ha pasado. No, no, no. Nosotros tenemos que ver, nosotros como grupo, tenemos que ver qué ha pasado porque fue algo que decidimos. Y a veces yo solo he trabajado mucho con mi alumnado, me acuerdo con los de octavo de GB, que era buenísimo lo que pasaba allí. Y entonces yo se daba cuenta que habían sido, bueno, durísimos y aprendían a matizar, no sé, se encontraban con dilemas morales a veces. ¿Sabéis las posibilidades que daba todo aquello de pensar, de aprender a pensar, de aprender a entender también las situaciones más allá del blanco y del negro? Si haces esto, pasa esto. A ver, entonces, eso tiene mucho de desarrollo moral, tiene mucho de implicación del profesorado y también de replantearse su propia práctica y su propio papel en la escuela. Luego, que después de haber hecho todo eso, dónde queremos ir, cómo participa el alumnado, cómo hacemos las normas, viene, ahora planificamos para este año qué queremos hacer. Pues mira, yo siempre les decía, es muy importante que hagáis un diagnóstico de las cosas que pasan en vuestro centro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las cosas que os preocupan? A ver, mirad, ¿qué problemas tenéis? ¿Hay disrupción? ¿Hay algún caso pues, de violencia? ¿Qué pasa en vuestra escuela? Entonces, para hacer un plan de convivencia, lo mismo que para hacer una programación general anual, tienes que decir dónde estamos y ahora dónde quiero ir. ¿Vale? Entonces yo les decía, primero decidir cuáles son vuestras metas en convivencia, cómo queréis vivir, cómo queréis estar, cuidarse, bueno, todo lo que queráis. Pero ahora pensáis, ¿cuáles son los problemas que tenemos para llegar ahí, las piedras en el camino? Pues si coges esto, hacemos un análisis bien hecho, porque entonces implica el debatir, yo no lo veo así, yo lo veo así, me da igual. Y no hablo de una evaluación rigurosa, casi panorámica, o sea que no estoy hablando ahora de grandes, sino de analizar. Y entonces el tema viene cuando nos preguntamos dónde están las causas de eso. Porque muchas veces la gente actúa sobre el síntoma y no sobre la causa. Claro. Entonces cuando dices, es que hay disrupción en la escuela, y dices, hay un tema que siempre decía, los 5 porqués. ¿Por qué hay disrupción? Porque no atienden. ¿Por qué no atienden? Porque se aburren. ¿Por qué se aburren? Seguimos al quinto porqué, nos estamos acercando solo, a la causa. Se aburren porque soy un plasta, porque mi metodología aburre a... Pues porque no les interesa lo que hacemos. Esto no tiene ninguna relación con su vida. Oye, pues resulta que a lo mejor donde tenemos para mejorar esto hay que hacer un cambio metodológico. Imagina. Entonces de repente ya no es que sean buenos o malos, es que empezamos a entrar en las causas reales. A partir de encontrar las causas, hay muchas, o sea, depende de la situación, pero cada una de ellas al quinto por qué nos acercamos a la causa. Entonces, a partir de encontrar la causa, lo que hay que hacer para este año, 1, 2, es convertir esas causas en objetivos
Si esta es la causa, lo que tengo que atajar es eso. Es como cuando vas al médico y tienes fiebre y te dice, no, no te da un antipirético para que te quedes ahí, venga a tomar antipiréticos. No, te dice, espera, ¿de dónde viene la fiebre? Ah, de la garganta, toma, ahora te tomas esto. Ah, de otro sitio. Pues en la escuela es lo mismo. ¿De dónde viene todo eso? Cinco porqués, ¿eh? Entonces hay que convertir eso en objetivos. Y ya tengo los objetivos para este año del plan del proyecto, o sea, del plan de centro, de la programación general anual, lo llamáis por el Estado, es que nosotros lo llamamos Sí, plan de centro. Entonces, claro, ahí ahora viene, planificamos este objetivo, para conseguir este objetivo, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿Quién se responsabiliza? ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Cómo vamos a hacer un seguimiento y vamos a evaluar de esto? Porque no es hacer planes, luego hay que seguir todo eso. Eso es un plan de convivencia. Y en ese plan de convivencia ahora meteremos cómo participa el alumnado, cómo atajamos las violencias que hayamos encontrado. Cuando hablamos de violencias de género, no, hablamos de bullying en las escuelas, ¿no? ¿Dónde está el problema del bullying? ¿Dónde están las causas? Oiga, hay un tema de comportamientos prosociales, hay un tema de valores, porque yo cuando hablamos de bullying, que en fin, me lo habéis oído muchas veces, sobre todo, y a mí en esa línea creo que el programa TEI aborda temas preciosos de aprendizajes prosociales y de cuidado, que ese es un tema cuidado. fundamental, ¿no? Entonces, claro, y de justicia, ¿eh? Porque cuando pasan estas cosas, los observadores pasivos que ven lo que ocurre y no hacen nada, están permitiendo una injusticia tremenda. Y es un tema de valores. Porque vamos al fondo de la cuestión. Cuando yo miro para otro lado y veo que le hacen daño a alguien, eso es un pecado de omisión como una casa. Es decir, oye tú, espera, que estás viendo una cosa, actúa. Y eso, claro, eso tiene que ver con el día a día, con lo que ocurre en cada momento en la escuela. ¿A qué se deben las cosas? Yo siempre insisto mucho, por favor, que la cabeza la tenemos para pensar. Que estamos a pensar, es decir, ¿esto a qué se debe? Y eso hay que sentarse, y sentarse en grupo, y sentarse por ciclos, y por etapas, y por lo que sea, y en claustros. ¿A qué se deben las causas? Mirad, yo creo que a veces vamos por la vida de puntillas, pasamos así por las cosas, y acabamos haciendo cosas que dices, pero espera, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto a qué responde? ¿A qué necesidad real y a qué problema real responde? ¿O responde a un síntoma? Es decir, ¿estar callado significa algo? Pues no, no, porque si están callados por miedos, callados por no sé qué, pues de poca autodisciplina y de poca autorregulación supone eso. Si tengo la disciplina, o sea, tengo la regulación externa, que si no. Claro, queremos hacer gente autónoma, gente que salga a la calle y que se autorregule. Eso de que cuando decimos tenemos miles de policías, ¿habéis pensado en veces los policías que tenemos? Entre los estatales, los autonómicos, los municipales. Digo, pues tenemos policías, es que si nosotros fuéramos, nos reguláramos, no gastaríamos dinero en policías. O sea, pero es que parece como que nos tienen que cuidar. Sí, ahí además has tocado un tema que, por ejemplo, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación saca El unos IBEI, sí. estudios, el IBEI saca unos estudios, como tú sabes, cada 4 años, etcétera. Pues en el último estudio yo recuerdo un gráfico que había que decía que más o menos alrededor de un 50 y tantos % y tal del alumnado eran alumnados que tenían una respuesta positiva y activa hacia el tema del bullying, es decir, que eran capaces de salir en defensa de, etcétera. Había un aproximadamente 40% de alumnado que tenía una respuesta pasiva y luego había un 5% nada más de alumnado que tenía una respuesta negativa y negativa en el sentido de decir, si yo lo hago también, yo lo haría también, Ya, a mí claro, me sí. parece bien, etcétera. Entonces, fíjate, pues como pasan todos los grupos, estamos hablando de un 5% nada más, pero tenemos un 40% ahí de indecisos, de respuesta pasiva, de los que miran y no hablan y no dicen y tal, que son los que con todas estas medidas que tú estás diciendo, probablemente deberíamos de conducir y dirigir hacia. Porque si no, ese grupo, como también decimos en el programa, cuando hacemos cualquier formación, se convierte en la clave del grupo negativo y se convierte en cómplice de toda la violencia que el grupo negativo, que no lo harían ellos, pero que el grupo negativo lo está haciendo, y estamos hablando de un 5%. Y lo mismo pasa, creo yo, a ver qué te parece, entre el profesorado. O sea, también hay un cierto número, esa es la famosa curva de Gauss, ¿no? Un número pequeñito de profesores que tiran para adelante, otros que están un poco, bueno, que no quieren saber nada, pero hay un grupo de indecisos que son los que tenemos que pues, reconducir de alguna forma, ¿no? Hacia ahí. Sí, mira, yo trabajé muchos años en la formación de equipos directivos, llevé el programa aquí durante 14 años y con las direcciones de los centros, que venía el director o el jefe de estudios, se venía el equipo al completo.
Y una de las cosas que recuerdo que hacíamos, ¿no? Cuando analizábamos cómo eran los claustros, qué gente tienes, ¿no? ¿Cómo está? Y entonces se repetía, bueno, era algo más que estaba estudiado, tampoco, pero bueno, nosotros lo hacíamos desde abajo y luego, mira, pues esto es lo que dice la literatura, ¿no? Y entonces ahí aparecía clarísimamente que en los centros hay un porcentaje de gente, un 10% de gente muy proactiva, con iniciativas, que crea, que hace, y sobre esos hay un 40% que son los que llamábamos positivos, que esos se van con el, pues se emocionan también y tiran. Luego había otro 40% que era pues la gente pasiva, no negativa, pasiva, o No, sea, pasiva, sí, sí. yo les decía así haciendo risas, son los que aquí me dejó mi madre y me encontrará cuando vuelva, ¿no? O sea, esa cosa de yo vengo a la escuela, hago, pero bueno, oye, mira, a mí. Pero luego hay un 10% también abajo que son los reactivos. Es decir, esos que dime, a ver qué me dices que me voy a oponer y que voy a llevar la contra y que voy a estar. Y claro, ahí pues cómo tenía que jugar el equipo directivo, ¿no? Porque con eso, ¿cómo hago yo para qué? Y se repetía sistemáticamente. Lo Sí. analizaban en sus centros y luego la literatura también lo confirmaba, ¿eh? O sea que tampoco, cuando dicen que un 80%, un porcentaje, o sea, un 20% resuelven todo, bueno, ya sabéis, la teoría está que hay, ¿no? De Sí, trabajo en equipos. en equipos. Y la verdad es que eso pasa en los centros, evidentemente. Y lo que pasa en los centros se repite luego también en el alumnado. Lo mismo que sabemos que hay un grupo de alumnado siempre que es proactivo, que tiene iniciativas, que moviliza, donde tenemos todos los liderazgos que existen en las clases. Cuando pasamos un sociograma, lo vemos muy bien, donde tenemos los liderazgos, que eso también nos enseña sobre quién y cómo actuar, ¿no? Claro, claro. Y después como tenemos otros, pues que, bueno, pues que están pues son más rechazados o más no sé qué, y a veces ese rechazo se convierte en conductas que Bueno, llevan, porque pero claro, todo tiene una causa. El tema, de verdad, yo quiero insistir muchísimo que busquemos las causas de las cosas. ¿Por qué un chico, una chica es disruptivo? ¿Por qué un chico, una chica está desmotivado y no quiere? Hay causas y o actuamos sobre las causas o con cabeza y con conocimiento, o ese buenismo, a la majito que puedes, no, espera, para un poco. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo voy al médico, si me duele algo, me dice, ay, qué bien te veo, no, mujer, eso no es nada, vete tranquila, no, hazme una analítica y dime qué me pasa y cúrame. Bueno, pues aquí algo parecido. y no me quites solo el dolor de cabeza, sino la causa del dolor de cabeza. Eso es. Cuando hablabas de la situación que hay tanto en las aulas como en los centros, me acuerdo de Juan Baello, que es amigo común de los tres, Sí, le conozco mucho, sí. ya lo creo. Y él decía siempre lo del balancín, ¿no? Que intentar cambiar a los negativos completamente es muy difícil. Lo que hay que hacer es ganarse que tiene una actitud más positiva en general e ir intentando arrastrar a los pasivos hacia el lado del balancín. Entonces, yo creo que, claro, fíjate tú, lo que has planteado es un equilibrio que no nos lleva a ningún lado, porque si unos remamos para un sitio y otros reman para otro, no hay nada que hacer. Pero si conseguimos arrastrar un poco a los pasivos, tanto al alumnado pasivo como al profesorado pasivo, la cosa ya cambia. Y en ese sentido, nosotros con el TEI, una de las cosas que intentamos hacer precisamente es eso, o sea, cambiar esa masa silenciosa que no actúa y hacerla un poco partícipe y, bueno, un poco y un mucho partícipe de la construcción de la convivencia en el centro. Con lo cual, también estamos tirando a través del alumnado del propio profesorado hacia este lado del balancín, porque es muy importante y lo vemos día a día en los centros donde el TEI funciona muy bien, son los propios alumnos los que te hacen seguir con ello, Sí, los que obligan al centro a mantener el programa y con su participación pues generan ese ambiente de convivencia y muchos profesores se dan cuenta de que el cambio que se produce en el centro es bueno también para ellos, porque no voy a decir que sea la solución de todos los problemas, ni mucho menos, pero un ambiente mejor en el centro que se consigue, pues eso, dando participación al alumnado, haciéndole partícipe de la construcción de la convivencia, haciéndoles partícipes también de las soluciones a los problemas, sobre todo al bullying. Y a cualquier tipo de violencia, que es lo que se intenta atajar desde el principio, claro, genera un mejor ambiente también en el aula. Y no hemos hecho todavía, creo que están en vías de hacerse los efectos que puede tener el programa en en el fenómeno de la disrupción, incluso en el fenómeno de los resultados académicos, porque si el ambiente es mejor,
evidentemente. Eso es lo que nos falta, ¿no? Poder demostrar al profesorado que un mejor ambiente de convivencia, eso es algo que es muy cualitativo, no es cuantitativo. Pero a lo mejor también es Sí, cuantitativo. sí, ¿Sabes? pero mira, has dicho una cosa importante. Todo esto lo que genera es un bienestar y una tranquilidad y que eso redunda directísimamente en los aprendizajes. Claro. Vamos a ver, cuando uno está bien y no está gastando energías en sobrevivir, pues el tema de los críos o crías que sufren bullying, ¿no? O sea, ¿cómo no van a bajar el rendimiento si están gastando todas las energías en sobrevivir y en no Sí. caerse? Entonces, cuando conseguimos que la gente pueda centrarse con tranquilidad en el aprendizaje, pues desde luego, evidentemente, el rendimiento va a ser mayor. Yo siempre digo que la convivencia positiva es una herramienta más para el éxito educativo, ¿eh? Y el éxito educativo entendido como el desarrollo de competencias para la vida, es decir, el saber, las actitudes, los valores y el saber hacer, ¿no? Que esas son las tres partes de una convivencia, de una competencia. Y eso, desde luego, va a influir directísimamente. Sí, sí, yo recuerdo que hubo un momento que trabajé mucho con Asturias y lo llamábamos eso, la convivencia era como clave para el éxito educativo. Pues sí, que además, fíjate tú, no, que ya desde la UNESCO, ¿no? Desde el informe de Loya ya se viene diciendo cómo tiene que ser la educación para el siglo XXI. Y bueno, y ya hace muchos años, en los años 80, que Gardner descubre el tema de las inteligencias múltiples y Goleman en la educación emocional. Quiere decir que estamos ya con tiempo suficiente para poder haber hecho una verdadera revolución. Y es cierto que, bueno, que todavía, por lo que habíamos dicho al principio, pues todavía en los centros, sobre todo de secundaria, pues cuesta mucho, menos de lo que costaba. Yo he sido orientador en un instituto, menos de lo que costaba al principio, ¿eh? Que Claro. cuando empezabas realmente costaba mucho más. Ahora ya por lo menos los temas se sabe, el profesorado sabe, el de secundaria también sabe que eso es importante. Otra cosa es que a lo mejor no se sienta capacitado para llevarlo a cabo, pero sabe que es importante y ya no pone palos en las ruedas cuando eso va en marcha, ¿no? Eso ya es una ventaja. Yo quería aprovechar, ha hablado José Antonio antes de los estudios que hay sobre el acoso escolar en el País Vasco, que son pioneros, y además esa serie también seguida nos permite, pero siempre cuando la utilizamos o cuando lo vemos, a mí me ha sorprendido y aprovechando que te tenemos aquí, te lo tengo que preguntar. Hemos visto que en esos estudios hay como un sesgo de sexo en cuanto a la violencia que se percibe por parte del alumnado, me imagino que también desde el punto de vista del profesorado, como que los chicos son más proclives a practicar el bullying o a realizar acoso sobre las chicas. Y yo me ha sorprendido porque yo pienso por mi experiencia o por lo que yo he visto en los centros que en el fondo pues no hay una diferencia de sexo, lo que hay es una diferencia en cuanto al tipo de violencia que se ejerce, ¿no? El de los chicos es una violencia más física, si quieres, y la violencia que ejercen las chicas es un poquito más, bueno, pues la expresión social, más, como más suave, ¿no? Aparentemente, pero en realidad es igualmente violencia, ¿no? Y sin embargo, en las estadísticas del ISEI sí que veo una diferencia que me sorprende. ¿Por qué? Es que quizás se sigue teniendo la percepción de que la violencia física es más violencia que la otra. Mira, a ver, te doy mi opinión. Porque yo he trabajado en el IBEI, estuve además llevando el programa de convivencia desde el IBEI y el programa de formación de equipos directivos, que era cuando yo trabajé en el IBEI, ¿eh? Entonces, en aquel año, porque fue un poquito antes de que yo me jubilara, en el 2004, Alfonso Fernández, uno de mis compañeros, dijo, tenemos que saber de verdad qué pasa con esto. Y comenzó. Y desde entonces, cada 2 o 3 años se hace un estudio, que es longitudinal, que eso es muy bueno, porque vas viendo. Entonces, en el del 2018, porque me he sacado los datos, fijaros bien, ¿qué ocurre aquí? Que se hace en base a 18 conductas. Se hace en base a un cuestionario que se pasa a cuarto, quinto y sexto de primaria y toda la ESO, hasta cuarto de la ESO, ¿no? Entonces, ahí lo que se valora son esas 18 conductas y lo que el índice general, o sea, el índice sale de los que dicen con frecuencia o siempre,
¿vale? O sea que también ahí hay una... En fin, hay un matiz, sí. al final tienes que categorizar, Claro, no puedes, ¿no? claro, Entonces, consecuencias. eso es. Fijaros bien, decía en el 2018, decía que el índice de maltrato era del 20,2%. A mí me parece muchísimo. A mí personalmente me parece muchísimo, ¿eh? En primaria y el 16% en la ESO. Fijaros bien, más en primaria, bueno, eso ya lo decía Rosario Ortega en su día, porque Sí. como yo llevé este programa, la traje varias veces al comienzo a Rosario Ortega para trabajar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas conductas, esas 18 conductas en que se basan, muchas son las hacen más habitualmente los chicos que las chicas. Primero, los chicos son más agresivos, los chicos comunican peor, o sea, hay cosas que son reales, que seamos realistas, porque es nuestra educación diferenciada a pesar de todo, porque cuando hablamos, yo que mañana el sábado tengo un taller de coeducación, pues entonces, claro, también te paras en pensar cómo han sido socializados los chicos y sin culpa de los chicos otra vez, ¿eh? Porque es el ambiente en que se vive, desde las expectativas que hay en la familia, desde los modelos sociales, en fin, todo eso, los chicos y chicas pobres no tienen ninguna culpa, ¿eh? O sea, ellos viven en esta salsa de tomate, que es lo que hay, y entonces viven ahí dentro. Pero lo cierto es que hay una serie de conductas donde los chicos relacionan de una manera y las chicas de otra. Es verdad eso que tú dices. Yo creo que el sesgo de género, en este caso, que sean más los chicos que las chicas, tiene que ver con esas conductas. Sí. Y luego, que es verdad que a lo mejor las chicas nos quejamos menos y asumimos más como natural, pues que alguien no nos hable o que alguien nos haga un maltrato social, porque el maltrato social es un maltrato importante, ¿eh? Para las niñas y niños y todo en la adolescencia. Mira, nosotros en aquellos momentos cuando comenzamos con este programa, teníamos, que he visto que todavía continúa, abrimos un teléfono para que la gente pudiera llamar, ¿no? Y la gente llamaba. Entonces había veces que yo estaba a las 11 de la noche intentando dar respuesta cuando eran por email a aquellos casos, porque había otros donde teníamos que avisar a la inspección para que interviniera. Era cuando comenzábamos, ¿eh? Y entonces recuerdo de una señora que me llamó diciendo que su niña no le invitaban a un cumpleaños y que la niña estaba angustiadísima. Entonces, claro, dices, ¿cómo generas esto? Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, porque ahí se producen... Yo ya entiendo que es muy frustrante. Yo recuerdo que además le dije yo que no, para nada, le dije, mire, se acababa de casar el rey, de acuerdo, el rey actual. Y le dije, fíjese, tenía yo unas ganas, no sabe usted. Y no me han invitado a la boda. Tengo un disgusto, ¿a quién reclamo? Vamos a ver, seamos realistas. A mí la gente, yo no, soy muy republicana, que quede claro, pero bueno, dicho esto, que si dices, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo haces que la gente te quiera? No todo el mundo, también hay que aprender a decir, hay gente que no me quiere. Pero muchas veces las niñas asumen que a veces puede ser un maltrato social y sin embargo lo asumen como algo, bueno, pues Como no sé, culturalmente, porque como estructural culturalmente, otra vez. Exactamente, es que hay muchas cultural, en cosas este que se sentido han cultural. convertido no ya en coyunturales, sino en estructurales, ¿eh? No, Y sobre todo me refiero que es un poco cultural también desde lo femenino. Como sí, violencia pero es no, violencia y también cultural. dentro de la propia... Bueno, podríamos hablar mucho del tema de las violencias, ¿eh? Pero bueno, dejémoslo ahí, no vamos a ese melón, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo entiendo que dé más en los chicos que en las chicas, pero creo que por esas 18 conductas que se plantean, creo que, y lo he comentado ya, que tendrían que dar una vuelta a eso. Habría Lo que que dar pasa, una vuelta a esas conductas y meter otras cosas más finas, porque a ver, las chicas de verdad que somos más civilinas también, ¿eh? Que aceptamos más como, bueno, pues oye, no sé, más somos quizá más acomodaticias o aceptamos por cultura, ¿eh? Por cultura también, porque es lo que vemos hacer en casa, que hay una bronca y tú ves que tu madre se calla. Y yo dices, echo de menos en ese estudio precisamente, porque yo creo que nos ayudaría también a hacer ver que la violencia no es solo la violencia física, ¿no? Entonces, a lo mejor romper la serie metiendo otros otros parámetros indicadores, sí, nos hay que meter fastidiaría, otras variables. pero al menos poner un asterisco, explicar esto que nos has dicho, que son 18 conductas, que a lo mejor habría que mantener esta serie, pero a la vez, bueno, pues eso, Sí, en el afinar un poquito informe, más. mira, si quieres te digo, porque creo que las tengo por algún lado. En el informe se dice, si coges el informe Sí, del dicen ISEI, las 18, te pero hablan luego las 18, sí, a la aparecen hora de aquí valorar casi conductas. siempre nos quedamos con la estadística y ves que es muy significativa la diferencia, ¿no?
parece que, bueno, pues el género está pesando de manera A muy ver, definitiva. lo que es cierto es que también es un elemento cultural, ¿eh? Es La cultural. manera de responder de los chicos es otra, Sí. que somos los hombres hoy cazadores, emprendedores, bueno, y entonces hay una manera donde la violencia y soldados, ¿no? O sea, ahí hay hay el tema del uso de la violencia y el machito que insulta o que hay cosas también que son culturales, pero es verdad eso que tú dices, Alberto, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí que es verdad que hay que empezar a hilar más fino y a entrar. Sí, ya creo que lo comenté con el director del IBEI, ¿eh? Este tema, que lo replantearan. Ya no vale todo. Mira, lo mismo que había indicadores antes de evaluación o indicadores que ya no nos valen, pues es que aquí pasa igual. A Dios gracias porque vamos entrando en más finura, ¿eh? No nos quedamos ya con tonos, o sea, con trazos gruesos, sino tenemos que entrar ya a trazos más finos. Estoy de acuerdo con eso. Pero de todas maneras sí que me parece interesante por la sensibilización que esto ha supuesto, porque, bueno, aquí porque tuvimos también lo que tuvimos, ¿no? O sea, porque a mí me tocó gestionar el caso Joaquín, que aquello fue... Entonces, claro, evidentemente cuando hay realidades, también vivíamos un tema de violencia importante en aquel momento cuando yo comencé con esto, que era un poco, recuerdo que yo le decía a un consejero que me llamó y me dijo, pero esto, y vamos a ver, si alguien necesita un programa de convivencia somos nosotros, o sea, y fuimos los primeros, comenzamos en el año 2000, Sí, porque es que ¿quién más que nosotros? Nosotros sí que necesitamos para ir cambiando paradigmas, ir cambiando, claro. y se puso a andar el programa en aquel año, que yo fui responsable de ese programa hasta el 2007 y realmente se hicieron cosas en las escuelas importantes. Sí, fue un avance. Todo el tema Se del... empezaron los planes y hubo mucha formación sobre el tema sobre el tema de bullying, porque bueno, habíamos tenido un caso como muy paradigmático, ¿no? Claro, sí. Y la verdad que sí. Y todo lo que se lanzó entonces, todos los planes de convivencia, los protocolos de convivencia, algo posteriores, etcétera, la verdad es que ha ido modificando los climas de las aulas. Falta todavía un poco eso, quizás más Nos queda formación. mucho por hacer, Sí, nos pero yo queda mucho. creo que por las formaciones que yo también hago y tal, es que noto mucha carencia a nivel personal. O sea, y antes tú hablabas, dices, porque claro, viene de serie, ya, pero es que si no viene de serie, o sea, hay que obligar a las formaciones de una manera, entre comillas, pero obligar a formaciones en educación emocional, en Sí, trabajo sí. socioemocional. O sea, es que es fundamental lo que comentaba también Alberto de temas de comunicación, de escucha activa, de resolución de conflictos a través del diálogo, pero con conciencia, o sea, creyendo que es así, que no hay otra opción. Pero ¿sabes dónde es más eficaz, José? Es mucho más eficaz cuando se hace en el claustro y en el centro. Sí, sí, en el claustro, Yo claro, soy muy claro. Sí, sí. partidaria mira, yo recuerdo cuando era joven que me iba a la Rosa Sensata a Cataluña y venía con las piñas cargadas, ¿no? O sea, ¡buah! Claro. Iba a cambiar yo el mundo en septiembre, espera, me duraba hasta diciembre. Entonces, o con los Uy, cursos de Adarra mucho, que ¿eh? hacíamos aquí. Hasta diciembre, mucho, ¿eh? Bueno, quiero No, decir, hombre, le ha durado más, le ha durado más. No, ya, pero no, está claro. como mucho, ¿no? Entonces, La o dosis. ibas a los cursos de Adarra, que era aquí también el colectivo de... Ay, y bueno, además te encontrabas con la gente que era como tú, cuando yo tenía veintitantos años, ¿eh? O Sí, sea sí. que, a ver, claro, dices, no, no, pero si es que luego era una pelea, o sea, ahora la gente te miraba, ¿cómo que sales a la calle con los críos? Te va a pillar un coche, cuando yo estaba en primaria, ¿no? Y me llevaba a ver el barrio, apuntábamos las tiendas que había, hablábamos con la gente, Claro. me estaba pánico, pero que te van a mandar, el director se ponía loco. Entonces, claro, coges y dices, a ver, aquí el tema está, mira, eso lo dice Elena Martín, a mí me gusta mucho Elena, ¿no? Cuando dice, mirar, la mayor formación que podemos hacer como docentes es la reflexión sobre nuestra práctica y hacerlo conjuntamente, todos a la vez. Entonces, cuando nosotros encontramos que nosotros somos la herramienta fundamental, empezamos a mirarnos para adentro y decir, ¿pero qué necesitamos? Si yo no me regulo bien, si yo no tengo realmente un bienestar personal, por eso yo creo que estoy últimamente muy centrada con el tema de los cuidados y de la ética del cuidado, de aprender a cuidarse, tengo que estar bien, yo me tengo que cuidar, mucho para venir a clase con ganas y con... Vale, entonces, claro, todo eso implica que me cuido, aprendo a cuidar a mis alumnos y alumnas. Eso supone Claro, que es lo que tú dices de inteligencia emocional. Primero yo me regulo, claro, lo de Gandler, ¿no? O sea, claro. cuando Sí, decía la sí. inteligencia intrapersonal, Claro, claro, yo claro. me regulo, soy resiliente, a ver, me quiero, o sea, tengo autoestima,
Ahora, con los otros, pues aprendo, me comunico y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, la asertividad, la comunicación asertiva, todo el tema de Eso es abordaje de fundamental. conflictos, porque yo no creo en la resolución, creo que es en la gestión de los conflictos. En la gestión, Exacto. sí, sí, ¿Cómo lo la hacemos? gestión. La comunicación, la escucha activa, le miro cuando me habla, ¿cómo hablo en lenguaje yo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje asertivo? En fin, Claro. todo eso que un profe tiene que hacer y de entender además y mirar con otros ojos. Yo cuando me acuerdo cuando lo de Joking, que me tuve bastante en la tele, y esto, porque, claro, alguien tenía que decir que yo decía, pero mirar a vuestros hijos, pero mirarles a los ojos, mirarles despacio, ver qué les pasa. Que ver que ahí había habido cosas en la familia, que esto no es una cosa de la escuela, que aquí hay muchas Claro, variables que intervienen. claro. Entonces dices, ¿dónde está todo eso? ¿No? ¿Dónde está ese mirar, eso de ir más allá de los espejos para decir, espera, ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene? Y ahora ese que tiene, ¿qué tienen como colectivo? ¿Y cómo consigo, qué es lo vuestro bonito de la ayuda, el programa de tutoría entre iguales? Sabéis del Sí, comportamiento proactivo. Yo me acuerdo con esto empezó mucho Isabel Fernández, hace muchos años, sí, sí, recordaréis. sí, 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 Bueno, sí. pues Isabel y yo trabajábamos juntas porque estábamos en Convives y bueno, todo aquello. Luego ya se jubiló. Pero yo me acuerdo que cuando ella empezó con el alumno acompañante, la tutoría entre Sí, iguales, yo siempre le decía, tenía yo una nieta pequeña, cuando aquello le decía, eso quiero yo que sea acompañante mi nieta, porque la que más aprende es ella. claro, Ella. claro. La que más aprende y Sí, más va a desarrollar comportamientos proactivos va a ser ella. sí, una de Claro, las... Ujú. sí, No, dime. no, no, te decía que una de las cosas que siempre vemos, de verdad, cuando hemos puesto el programa en nuestros centros, incluso cuando hacemos la formación, es que el tutor, el chaval tutor, es el que realmente se beneficia del programa. Sí. Porque ese es el que se le coloca en el rol en el que tiene que tener una conducta que, bueno, que es una conducta proactiva, adecuada, etcétera, social, prosocial. Y eso es verdad. Y eso es lo que realmente revoluciona un poco todo el clima. Sí, 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 el gran ganador, eso suele decirse siempre, que el que más da es el que más recibe. sí, Y eso es sí. cierto, eso es cierto. Luego yo en este tema también tengo alguna duda, ¿eh? Quiero decir que no podemos generar relaciones descompensadas, a ver cómo lo digo yo, desequilibradas, es decir, uno es el tutor y el otro es el tutorizado, ¿no? Entonces ahí tiene que empezar a verse que el tutorizado ayude en algo, haga algo también a favor del que le tutela. Es decir, yo suelo decir, cuando yo te ayudo a ti a hacer matemáticas, los trueques, ¿no? Tú me ayudas a mí a coser un calcetín, que me da igual, pero algo tú me tienes que aportar también, porque eso no hay tanta disparidad, o sea, no hay tanto desequilibrio. Yo en esas cosas, yo solo decía a Isabel, ¿eh? Y el tutorizado, ¿cómo devuelve eso? ¿Cómo le pongo también yo en la situación? ¿Cómo le empodero, no? Sí, Claro, sí, eso de es. alguna Hay que manera, dar una vuelta a eso. de alguna manera, muchas veces lo vemos, que generando las parejas que hacemos, a veces el tutorizado ejerce de tutor del propio tutor, ¿eh? Muchas veces le ayuda. Y luego, bueno, bien es cierto que todos los que son tutorizados acaban siendo tutores. En algún momento tienen la Eso. oportunidad de devolver eso. Y en ese sentido, a mí me parece justo, pero sí es cierto que a lo mejor, bueno, promover los equipos, que eso también lo estamos intentando hacer, porque te das cuenta que muchas veces lo importante es crear esa red de protección. Entonces, cuando fomentas la relación entre tutor y tutorizado, lo estás haciendo para generar equipos que Sí. se ayudan mutuamente, ¿no? En ese sentido, Sí, no está regulado dentro del programa, pero se da naturalmente ese proceso de justicia, de toma y daca, y ese proceso de creación de red y de apoyo de tutor y tutorizado recíproco, muchas veces es recíproco. sí, también sobre todo hay que tener en cuenta que se parte de la base de que cuando hay una conducta de bullying lo que hay siempre es un desequilibrio de poder o de fuerza. Y entonces, claro, el hecho de que un tutor tenga 2 años más que un tutorizado es un poco precisamente para reequilibrar esa Ya para reequilibrar, distancias, sí. puesto que es preventivo del acoso, claro, es un programa preventivo. Mm, Y un mm, poco en ese sentido va. Sí. mm. Bueno, pues muy bien, no sé, la verdad que estos diálogos a nosotros nos parecen siempre súper interesantes y nos nutren mucho, la verdad que sí. Además hay tantos hilos que seguir, ¿verdad? Hay tantos Sí, temas de los que podríamos seguir hablando, Nelida, que no sé ahora pues
por dónde continuar, ¿verdad, José Antonio? No, pues hombre, yo creo que porque más o menos se va haciendo también la hora y Nérida Sí. tiene también Aunque esa... sea jubilado, dice ella, Bueno, dice que se pero ha jubilado, pero afortunadamente no es cierto, ¿no? bueno, no, Y sigue activa, muy eso activa. es. Qué estás haciendo ahora? Nos cuentas y con esto Bueno, casi pues ya. mira, Sí, yo dejé el consejo, yo me jubilé hace 15 años. Madre mía. Sí, pues no estuve se unos nota, años, no para se que nota nada, calculéis ¿eh? la edad, que es facilísima. Soy No, del no. 46, como que imagina. Y entonces durante 10 años, desde que me jubilé, estuve haciendo pues planes de convivencia por todo el estado. Realmente llevé contratos, programas en Asturias, bueno, hice cosas, pero generalmente bien con esto o bien con formación de directivos. Sé que ha sido una cosa que he hecho de la inspección, que también he hecho bastante. Entonces, luego desde el 2017, hasta el final, estuve casi 4 años, estuve en el Consejo Escolar de Euskadi, porque me llamaron y me pareció un reto bonito y era hacerlo en casa, que bueno, pues bien. Y ha sido muy interesante, de verdad, una experiencia, creo que es lo que me faltaba de ver del sistema, que ha sido la comunidad educativa y bueno, realmente ha sido un regalo, ¿eh? Yo creo que la vida me hace regalos, me debo merecer muchas cosas porque me pasan cosas muy buenas, que no sé, bueno, os digo un poco de broma, porque cuando dicen te dan lo que te merece, pues yo realmente ese ha sido un regalo, el estar en el Qué Consejo bien. Escolar de Euskadi, ¿no? Y desde diciembre que lo dejé, pues he vuelto con mucha tranquilidad y mucha calma y hago cosas pues que la gente me pide, sencillamente. Yo ya estoy como a la retaguardia, pero la verdad es que hay veces que me piden muchas cosas y tengo que decir, Mm, espera, espera. Pero Mm, bueno, bien, lo hago con gusto. La verdad es que cuando en casa me dicen, pero ¿vas a dejar de trabajar? Digo, es que yo no trabajo, yo disfruto. claro, Y entonces tampoco es cuestión que me ponga un cilicio, ¿no? Porque estoy jubilada, no haga las cosas que me gustan. claro, Y a vale. mí no hay nada que me ponga más y que me guste más que la educación. Y lo siento, pues es claro. así. ¿Qué le voy a hacer? Y se nota Se además, nota. Nérida. Y no hemos abierto el melón de la inspección educativa, ¿eh? Que ese es un melón también que bueno, yo recuerdo cuando estuve en París, bueno, en Francia y tal, una cosa sobre temas de proyectos Ariones y cosas así, pues sobre el tema de inspección, que ahí había una inspección pedagógica y una inspección administrativa. Aquí el inspector se lo tiene que hacer todo. Y claro, siempre hay un detrimento que es el detrimento pedagógico. Siempre Sí. la carencia siempre está en lo pedagógico, ¿no? Porque lo Mira, administrativo te absorbe y te... Bueno, he y estado últimamente trabajando hace poco con la Inspección de Castilla-La Mancha, ahora en noviembre además fue, no, sí, en noviembre, en octubre, perdón, en octubre, a mediados de octubre estuve con toda la Inspección de Castilla-La Mancha, luego he estado también con los de Cataluña y también con Castilla y León. Y hay un tema importante en este momento en la inspección y hay gente muy maja, viéndolo y sí, viendo que tienen que hacer un cambio copernicano en el sentido de la inspección. La inspección tiene que ser más una inspección de apoyo, de cerca de los centros, de asesoramiento y de colaboración y de apoyo. Con la nueva ley ahora, si empezamos con la autonomía de centros, pues ahora cambiar las culturas de los centros de lo que me digan a que yo decido, ahí la inspección va a tener un papel muy importante, pero tiene que cambiar absolutamente el chip. Se acabó el claro, control, se claro, acabó el control claro. y, Es la y ayuda. empezamos con otra cosa. Habrá gente que no sea capaz porque tiene metida una idea, una imagen de la inspección que no es real. La inspección es un servicio y se llama servicio de inspección. Yo siempre digo servicio de inspección. Y incluso también hay otras cuestiones que también hay que plantearse en cuanto a la selección de la inspección, qué gente entra. En el franquismo había que ser licenciado en pedagogía para ser inspector, ¿eh? Mira, En el pues Carzo, me hemos comento que eran del retrocedido entonces. movimiento, pero más adelante Sí. había que tener, saber, de ser pedagogo. Y ahora puede ser un abogado, puede ser cualquier cosa, y va con un. Y luego, pues que las funciones también a veces se les ha utilizado como brazo ejecutor de cosas que no sé si les correspondía. Y yo les decía a veces un poco en broma, ¿no? Hay veces que la gente nos ve, porque yo he sido inspectora muchos años, como el brazo tonto de la ley. O sea, Sí, así, pero. pero es cierto que, bueno, eso es un debate porque yo también yo he estado de jefe de servicio aquí en educación en Alicante, en la territorial, y claro, todos los inspectores pues estaban pues, alrededor, ¿no? Bueno, con mucho trabajo entre nosotros. Y me he dado cuenta de que hay gente muy buena y con muchas ganas de ir en esa dirección, Sí. pero todavía el sistema ahí no permite realmente llevar una inspección como a muchos les gustaría. Es verdad que hay algunos, como tú dices, pues de más tiempo, pues como pasa con los profesores que llevan No, no, incluso joven, ¿eh? Que no te incluso creas que eso jóvenes, tiene sí, que ver con también, la edad, ¿eh? sí,
Sí, también, porque por el procedimiento también de entrada a la inspección. También, eso es, lo mismo que hemos dicho del profesorado, habría que plantearse primero qué perfil tiene que tener, digamos, un perfil y qué competencias tiene que tener y si alguien tiene que tener unas competencias importantísimas de escucha, claro. De análisis, de capacidad de análisis, o sea, ahí es la inspección, y de empatía y de habilidades sociales. Es que si algo tiene, o sea, claro. es lo mismo. Es que yo creo que, mira, Alberto ha dicho antes una cosa que nos muestra el interés, ¿no? Cuando dices, vamos a ver, si usted sabe qué cosas son las fundamentales para que las cosas pues, se hagan bien, ¿por qué no se hacen? Uno se pregunta, ¿por qué no se hacen? Si las personas son al final quienes hacen las cosas, ¿no? Y dices, ¿qué tipo de perfiles profesionales, de personas en última instancia necesitamos para responder a estas necesidades? Y es como de locos que no lo estemos haciendo, porque es como... O es que no interesa y entonces es mucho más Yo no terrible creo, la cosa. fíjate, ni siquiera creo que sean tan malos. Creo que son tontos. Yo creo son que cosas diferentes. Yo creo que son las inercias, que son muy dañinas. Que se han metido ahí cosas y dices, pero para un momento, que hay que a ver, hemos cambiado en el tema, por ejemplo, de la mujer, en el tema de tantísimo. A ver, ¿os acordáis del tabaco? Cuando se fumaba en clase. Claro. A ver, no pensarlo. A ver, de aquello. Hoy nos parece de locos y decimos, ¿por qué ahí se ha avanzado? Lo de conducir con una copa. A ver, fijaros lo que hemos avanzado, ¿no? Pero pensemos en tantísimos, en higiene, en alimentación. Y dices, ¿por qué en educación, cuando vemos el sentido común, nos dice, y las investigaciones... Y la experiencia y la investigación, sí. Y dices, ¿y no cambiamos? ¿Qué está pasando? Porque es que, de verdad, es como de... Yo soy más pesimista. Para mí hay realmente interés en que realmente la educación no funcione. No lo sé. Es que si no, me parece inconcebible. Son demasiados años sin que la cosa cambie. No solo por inercia, que quizás la inercia también hace mucho, pero es terrible. Y ahí voy a las causas estructurales. Esas causas estructurales sí. a mí me matan. Me matan porque, claro, te hace ver que si esto es intencionado, pues estamos perdidos. Pero bueno. Fíjate, yo ni siquiera, Alberto, yo no pienso, no creo que es un tema así como de intencionado para que no funcione. Yo creo que quienes toman decisiones a veces se dejan aconsejar por gente muy recalcitrante, por gente muy de eso, que miran, yo suelo insistir mucho cuando hablo no sé, en el Parlamento, con la gente, cuando digo, por favor, en educación tenemos que ir con las luces largas encendidas, allí. No vayas, y a veces tomamos decisiones y se están tomando muchas mirando por el espejo retrovisor. ¿Vale? Tú vas conduciendo y vas viendo y dices, no, si eso ha pasado, que te vas a dar contra el árbol. Bueno, pues todavía hay, y creo que es la gente que informa. A ver, yo me acuerdo cuando se hizo la LOMCE, ¿no? Por ejemplo, que miré quiénes habían asesorado para hacer aquello. No conocía a nadie. Que llevo toda mi vida, 50 años en educación, que he sido directora de OGE, que eso me dio a conocer toda la gente que había en el Estado y que funcionaba. O sea, no conocía a ninguno de aquellos asesores y decía, ¿quiénes son? A lo mejor eran de la OGE, pero de la otra OGE. A ver, organización y gestión educativa. Ya te lo digo. Que te nota la edad, guapo, cuando dices eso. Los jóvenes no lo asocian. No, por eso te lo digo. Pero esos eran de la otra OGE, de la con J. A lo mejor. En fin. Bueno, pues eso. Es un tema muy complejo, pero no creo yo, fíjate, a ver, no creo que haya alguien tan maquiavélico y tan esto que diga, para que no funcione la educación hacemos esto mal. No, yo ni siquiera creo que esté pensado en esos creo yo. Yo tampoco lo creo, ¿no? Porque Porque además es demostrado ya que una educación en buen sentido y unas buenas relaciones, no solamente en los centros, sino en la propia sociedad y tal, está más dinámica y económicamente funcionaría mejor. El desarrollo económico está directísimamente es una unido cuestión a la educación. Y bueno, me habéis convencido y me habéis quitado un peso. Es una cuestión de inercias y de no pararse, porque sí, como decía una canción de Suburbano, no hay un cambio si no hay un stop. Hay que pararse y reflexionar de verdad. Pero bueno. Oye, Nérida, yo no te queremos ya quitar más tiempo también, de verdad. Sí, y te agradezco muchísimo porque ha sido un placer. Bueno, lo mismo digo, chicos, nos da gusto hablar con vosotros y ver además de cuántas cosas podemos reflexionar y compartir, ¿no? Y
Tendremos que juntarnos más y sacar algún manifiesto. Eso, por ejemplo, mira, yo firmo todos, los del Foro de Sevilla, los de no sé quién, los de redes, porque me parece que tenemos que movernos y que esto hay que peleárselo, que esto solo no cambia. No cambia. Solo no cambia. Cada vez lo tengo más claro. Mira, en el TI utilizamos mucho el modelaje, y creo que tú eres un modelo a seguir y que nos iluminas todavía muchísimo y que espero que sigas haciéndolo mucho tiempo más, Nélida. Bueno, mientras tenga fuerzas, no me duela nada y pueda seguir, pues seguiré encantada. Ahora no tengo ni idea, porque vamos. Seguro que también es al contrario. Mientras sigas en esto, no te dolerá nada. Ah, vale. Efectivamente. Está bien, igual es buena terapia. Bueno, chicos. Que te vaya muy bien con esos 360 de esta tarde, ¿no? Esta tarde. Cambiar chips, ya veremos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Venga, agur. Hasta luego. Agur.